Revelado, el increíble secreto detrás del Ferrari olvidado y el sorprendente destino de un Mecán. Manuel sostuvo el trapo mientras la luz del sol se filtraba por el polvoriento almacén de su abuelo, un lugar que siempre había representado recuerdos sepultados. Su corazón se detuvo cuando, entre viejos trastos y telarañas, sus ojos se posaron en la icónica figura de un Ferrari. «¿Cómo pudo estar aquí todo este tiempo?», murmuró. Era más que un coche. Era un símbolo de un sueño truncado, el legado de su abuelo que nunca conoció la gloria en el mundo del automovilismo. Esa noción le llenó de emoción y angustia a la vez. ¿Valía la pena revivir el pasado o simplemente era un espejismo? Mientras su mente se debatía entre la nostalgia y la realidad, un temblor inquietante se instaló en su pecho. Su hermano mayor, Luis, siempre había cuestionado su dedicación al taller y jamás perdió oportunidad de recordárselo. Aquel Ferrari podría ser su boleto dorado a una vida diferente. Su mirada se oscureció al pensar en la posibilidad de que Luis vendiera el auto en el mercado negro. La traición dolía. ¿Era su propia sangre capaz de eso? La evidencia del resentimiento latente, cultivado por años de desdén, comenzaba a brotar como un espino afilado en su alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba a medida que Manuel comenzaba la restauración. Cada tornillo que giraba resonaba en su mente, un eco de las expectativas de su madre, Doña Rosa, cuyo inquebrantable fe en él era su roca. Sin embargo, la carga de ese legado, un peso que crecía con cada avance, amenazaba con desbordar su capacidad de afrontarlo. Entre destellos de esperanza y sombras de duda, su mundo se contraía. La idea de competir con el Ferrari olvidado se transformaba en un delirio y al mismo tiempo un objetivo esencial. Era su forma de reivindicar no solo a su abuelo, sino a sí mismo. Sin embargo, en la noche oscura de sus pensamientos, una carta misteriosa llegó a sus manos. Un giro inesperado. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras la historia de su abuelo? Una revelación que podría hacer trizas el pequeño mundo que había comenzado a construir con tanto esfuerzo. La ansiedad se apoderó de él, un torbellino de emociones desgarradoras. El deseo incontrolable de honrar a su familia frente al miedo a desentrañar verdades que podrían devastarlo todo. A medida que la fecha de la competición se acercaba, Manuel se sintió arrestado entre la ambición y el desasosiego. Su mente acelerada, la respiración entrecortada, tratando de sopesar el valor del legado frente a la amarga realidad de su historia familiar. La oportunidad de brillar, de demostrar su valía, coexistía con una angustia cada vez más intensa. Sabía que se jugaba no solo la restauración de un auto, sino el honor de un linaje. ¿Podría Manuel soportar el peso de esa carga y salir victorioso en el camino hacia descubrir quién era realmente? El Ferrari brillaba como un faro, pero el camino hacia el pasado estaba lleno de espejos distorsionados que le susurraban verdades aterradoras. Manuel respiró hondo antes de abrir la carta, sus manos temblorosas reflejando la confusión que lo embargaba. La escritura antigua, el diseño del sobre y el aroma a papel envejecido evocaban un pasado del que había escuchado solo fragmentos. Desplegó el papel cuidadosamente, consciente de que cada palabra podría cambiar su perspectiva. Las letras danzaban ante sus ojos, formando historias de gloria y desventura, mencionando su abuelo,
su carrera frustrada y un oscuro secreto que pareciera seguirlo como una sombra. Al leer las primeras líneas, una revelación le golpeó con fuerza. Su abuelo había competido en una carrera clandestina, donde el triunfo prometía fama, pero la derrota arrastraba consigo consecuencias devastadoras. Una competencia en la que muchos no solo arriesgaban sus vehículos, sino también sus vidas. La decisión de dejar ese mundo había sido impulsada inconscientemente por el deseo de proteger a su familia del mismo destino. Era un sacrificio que había sentado las bases del legado que ahora consideraba restaurar. A medida que cada detalle se revelaba, una chispa de determinación encendió un fuego en su interior. Esta carta no era solo un recordatorio del pasado, sino también una guía hacia su futuro. Manuel no podía ignorar la historia que había estado ocultando su abuelo. Merecía ser contada, y él estaba decidido a darle voz. Con el tiempo de la competición acercándose, entendió que debía fusionar su deseo de triunfar con el legado que portaba. Pero el peso de la verdad era opresivo. ¿Qué haría si descubría que el pasado de su abuelo estaba manchado por decisiones que podrían distorsionar la percepción que siempre había tenido sobre él? Esto lo llevó a contemplar una nueva estrategia: profundizar en la historia familiar, buscar respuestas y al mismo tiempo preparar el Ferrari para la carrera. Se trataba de encontrar un equilibrio entre su ambición y su respeto por la memoria familiar, así como enfrentarse a sus propios miedos internos. Mientras preparaba el taller, cada herramienta se convirtió en un símbolo de su lucha interna. No era suficiente con restaurar un coche, necesitaba desmantelar sus propias limitaciones, aquellas que habían sido impuestas por familiares, por su propio juicio autoimpuesto. Con cada ajuste se sentía más conectado con el espíritu de su abuelo. Sin embargo, la sombra de su hermano Luis seguía acechando, como un recordatorio constante de que la traición estaba al acecho. Cada día, Manuel se convencía más de que debía confrontarlo. Luis se sentiría amenazado por su creciente habilidad, o simplemente se encontraba en un ciclo de celos y desafío. La incertidumbre de su relación lo desestabilizaba. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a su hermano y, en consecuencia, a sus propios temores. El día antes de la competición, una tormenta se instaló en su mente. No solo se enfrentaba a la posibilidad de ganar o perder, sino a la necesidad de perdonar y ser perdonado. Abandonar el pasado significaba conceder espacio al futuro, así que se preparó no solo física, sino también emocionalmente. La lucha estaba a un día de distancia, y cada decisión que tomara ahora definía no solo su legado, sino su identidad como hombre y como miembro de su familia. Al caer la noche, el silencio en el taller lo envolvió, pero sus pensamientos eran un clamor ensordecedor. Lo que había aprendido sobre su abuelo era solo la punta del iceberg. ¿Qué más lo aguardaba en la senda hacia la competición? Estaba a punto de descubrir que esta batalla no solo se libraría en la pista, sino también en sus propias entrañas, donde los fantasmas del pasado aguardaban su enfrentamiento. Sería capaz de salir victorioso no solo en la carrera, sino también en la resolución de sus conflictos internos. Manuel despertó antes del amanecer, su mente aún atrapada en la maraña de pensamientos que había recorrido la noche anterior. Sabía que la competición estaba a la vuelta de la esquina, y con ella la oportunidad de demostrar que no solo era un mecánico, sino el portador de un legado. Se levantó, la bruma del sueño disipándose a medida que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. En el taller, el Ferrari esperó como un guerrero en reposo, su carrocería reluciente reflejando las primeras luces del día. Manuel se acercó a él con respeto.
Sabía que cada tornillo apretado, cada ajuste realizado, no solo representaba su dedicación, sino también una reconstrucción de sí mismo. Cada movimiento se volvió medido y consciente. Necesitaba que el coche no solo funcionara bien, sino que también encarnara la esencia de su abuelo. Mientras trabajaba, sus pensamientos navegaban entre los recuerdos de su infancia, de su abuelo contándole historias en torno a un automóvil, de la emoción en sus ojos al hablar de carreras. Recordar esos momentos era un alivio, pero también un dolor. El contraste entre la admiración que sentía y las sombras del secreto lo desgastaba. El sonido del motor rugiendo cuando finalmente lo encendió por primera vez le provocó un escalofrío. La vibración en su pecho resonó con la promesa de lo que estaba por venir. Finalmente había llegado a un punto donde el coche y él se habían fusionado. Eran uno, compartiendo un propósito común. Pero en su interior la inquietud seguía resonando cada vez más fuerte. Mientras ajustaba los detalles finales, el eco de la voz de Luis comenzó a manifestarse en su mente. Las palabras despectivas, la competición insalvable entre ellos, y esas miradas que decían más que 1000 palabras. La imposibilidad de ignorar su relación fraternal se alzaba como una montaña que debía escalar. Lo que había percibido como rivalidad se estaba convirtiendo en un peso que amenazaba con aplastarlo. Esa tarde, Manuel tomó la decisión de confrontar a Luis. Su mente palpitaba, necesitaba hacer entender a su hermano que no buscaba competir, sino entender. Pero había un miedo latente que lo frustra. ¿Y si la conversación solamente avivaba el fuego de su rivalidad? Con el Ferrari listo, el próximo paso era el encuentro. No importaba que el mundo externo estuviera a punto de estallar con el rugido de los motores. Manuel debía resolver primero sus propios conflictos. Al caer el sol, se dirigió al taller de Luis, un lugar que siempre había representado la competencia directa con su visión. Pero en este momento, para Manuel, representaba una oportunidad de reconciliación. Las palabras estaban formuladas en su mente, pero temía que no fueran suficientes para razonar con alguien que siempre había actuado desde la inseguridad. Antes de cruzar el umbral, una duda lo asaltó. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su hermano? ¿O solo lo hacía por su propio deseo de callar sus propios demonios internos? Pero el eco de la competición se acercaba, no solo en la pista, sino también en la vida. Estaba claro que la carrera iba más allá de lo material. Se trataba de una lucha interna necesaria. Con un suspiro profundo, Manuel traspasó la entrada, preparado para averiguar qué camino tomarían sus vidas, tanto dentro como fuera de la pista. El silencio en el taller de Luis lo recibió como un eco de su propia ansiedad. Ahí estaba su hermano, de espaldas, concentrado en su trabajo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Algunos pasos atrás, Manuel se preguntó si el verdadero desafío no sería solo ganar, sino enfrentarse a su propio reflejo, a las máscaras que llevaban ambos. Llamó suavemente, pero el murmullo de sus pensamientos arremetía con más fuerza. ¿Qué secretos le guardaría ese encuentro? Estaba seguro de que al salir de ahí, nada volvería a ser igual. Manuel se quedó parado, mirando la espalda de Luis sumergido en su trabajo. El brillo de las herramientas y el olor a aceite de motor creaban un entorno familiar, pero en este momento se sentía como un extraño. Aquel taller, que había sido el espacio de sus memorias compartidas, se volvía un campo de batalla emocional. Se acercó lentamente, sintiendo cada paso como una carga. Luis. Su voz salió entrecortada. Era un intento tímido, una especie de invitación a girar y enfrentarlo. Sin embargo, su hermano continuó en silencio, como si ignorara la sombra que lo rodeaba. Vicente, el mecánico veterano que estaba trabajando en una esquina, alzó la vista pero no dijo nada.
Una atmósfera pesada empapó el taller. Finalmente, Luis se dio la vuelta, sus ojos cargados de una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí, Manuel?» Manuel inhaló hondo, su voluntad comenzaba a fraguarse. «Quiero hablar sobre nosotros, sobre el Ferrari». Estas palabras se sentían como una invocación. Podía ver la inquietud en el rostro de Luis, ese mismo rostro que había visto reflejado en los espejos del pasado, mientras se miraba a sí mismo en una batalla que había comenzado desde la infancia. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo has decidido ser mejor que yo? El sarcasmo estaba ahí. Era un dardo afilado que Manuel sintió en su pecho. La rivalidad siempre había estado presente, pero el odio en la voz de su hermano le recordó que esa llama ardía más fuerte que nunca. «No es eso lo que quiero. No busco competir contigo», intentó explicarse. «Quiero comprender. Quiero que sepas que este coche significa más que ganar una carrera. Significa recordar lo que éramos, lo que nos unió a nuestro abuelo». Luis rió, pero no con alegría. Era una risa cargada de desprecio. «Te has convencido de que puedes encontrar respuestas en algo material. No entiendes nada, Manuel. Estás atrapado en un sueño». Esa frase lo golpeó con fuerza. Su interior se retorció ante el hecho de que había estado cegado, buscando validación en un legado, en un motor rugiente. Con una determinación renovada, Manuel decidió cambiar la estrategia de su acercamiento. No podía permitir que la conversación se tornara en una guerra más. «Quizás lo que no estoy viendo eres tú», dijo, sintiendo la liberación de la exposición emocional. «Siempre hemos estado en lados opuestos, pero ¿por qué tenemos que seguir creando esta división? Perdimos a papá y abuelo. ¿Es necesario que también perdamos nuestra relación?» Luis se quedó en silencio. La chispa de enojo en su mirada comenzó a atenuarse. Aquel rayo de verdad parecía impactarlo. Manuel entendió que precisaba tiempo. Sus palabras eran semillas que debían ser sembradas cuidadosamente. Durante años había construido muros, y derribarlos no sería tarea sencilla. ¿Y qué quieres? ¿Arrepentirte de ser quien eres? ¿De qué te sirve todo esto? Luis replicó. Su voz era un desafío, pero había un cuestionamiento subyacente. «Quiero ser parte de tu vida, Luis. Quiero que este camino que tomamos por separado no sea el único. Hay muchos caminos que aún podemos explorar juntos, pero esta competición entre nosotros no solo perjudica nuestros sueños, está destrozando lo que éramos». Se produjo un silencio tenso, cargado de intenciones encontradas, de memorias truncadas. Manuel sintió que el tiempo pasaba lentamente, y en su interior la necesidad de abrirse y descubrir al hermano que había olvidado existía también. Antes de que las palabras pudieran estructurarse en la mente de Luis, el sonido de un motor potente resonó a lo lejos, recordándoles que el mundo exterior seguía girando. El momento de verdad se acercaba, pero las respuestas podían ser más complicadas de lo que ambos esperaban. ¿Se atrevería Luis a liberar sus demonios, a explorar esa unión que ambos habían relegado al pasado? Ese silencio lleno de potencial era un reflejo de la incertidumbre de Manuel, un eco de la ansiedad que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz su hermano de enfrentar la verdad que llevaban años evitando? La carrera apenas comenzaba, y Manuel se preguntaba si estaba preparado para lo que vendría. Manuel se quedó inmóvil. El eco del motor se desvanecía lentamente, pero el ruido en su mente se intensificó. Era el momento de actuar, de abrazar su vulnerabilidad y con ella una nueva estrategia. Sabía que la posibilidad de acercarse a Luis era efímera y no podía dejar pasar esa oportunidad. «Luis», comenzó de nuevo, más firme esta vez, «ese Ferrari representa más que nuestra historia. Es un símbolo de lo que fuimos y de lo que podríamos volver a ser. Pero más allá de eso, necesita ser restaurado, y te necesito a ti.
Quiero trabajar juntos. La sinceridad brotó de su interior y se sintió ligero al pronunciar esas palabras. Era la primera vez que se posicionaba de esa manera, abriendo un canal de colaboración en lugar de competencia. Luis lo miró como si analizara cada palabra, sopesando el peso de lo que había dicho. Manuel se dio cuenta de que, en ese instante, se estaba despojando de sus propios miedos. ¿Podía su hermano siquiera imaginarse en un papel diferente al de rival? La duda flotaba en el aire, como neblina que aún no se despejaba. Juntos, en el mismo taller, trabajando en el mismo coche. Luis se burló, pero la burla sonaba diferente, menos aguda. Había algo de incredulidad mezclada con curiosidad. Nunca creí que dirías eso. No era lo que esperaba, pero era un comienzo. Lo sé. Siempre hemos estado en esta carrera de egos. Pero esto no se trata de demostrar quién es mejor. Hay un legado que debemos honrar, y eso empieza reconstruyendo nuestro vínculo. Puede ser liberador para ambos. Luis frunció el ceño. Era la primera vez que Manuel se atrevía a usar esas palabras. Quizás su hermano comenzó a cuestionar si había algo más allá de la competencia que los había mantenido atrapados durante tanto tiempo. Pero la tormenta dentro de Luis aún no había pasado. ¿Y qué si no quiero? ¿Qué si estoy mejor solo? Manuel sintió una punzada de desilusión. Era un paso atrás, pero al mismo tiempo le revelaba algo importante. No podía forzar a Luis a aceptar su ayuda, tampoco podía rescatarlo de sus propias decisiones. Si así lo decides, lo respeto, pero no voy a dejar que esto se quede ahí. Necesito intentar todo lo posible por ti y por mí. Luis respiró hondo. Sus ojos se suavizaron, aunque aún había resistencia. Eres un optimista ingenuo, Manuel, pero hay algo que no sabes. ¿Qué? La tensión se hizo palpable, su corazón aceleró. Ese auto lo tengo yo. He estado trabajando en él a escondidas. Mi sueño siempre fue restaurarlo, y lo hice en secreto. Pero no para ti, sino para mí. Y ahora no sé si puedo seguir con esto, porque aún no sé si puedo aceptar lo que significaría compartirlo. Manuel sintió que el tiempo se detenía. ¿Lo tienes tú? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Y qué hubiera cambiado, verdad? Luis se encogió de hombros, pero la revelación había hecho temblar los cimientos de su conflicto. Me creí lo suficientemente fuerte para llevarlo solo. Pero estoy asustado, Manuel. Asustado de lo que pueda provocar restablecer la conexión contigo. Aunque el diálogo fue breve, una grieta había aparecido en la muralla que había construido su hermano. Manuel comprendió que el verdadero desafío no solo residía en reavivar el Ferrari, sino en reconstruir la confianza que habían perdido. Se dio cuenta de que había más que un auto en juego. Había un paso hacia la redención mutua. Entonces, dijo Manuel con renovada resolución, ¿qué tal si, así como el Ferrari está destrozado y necesita cuidado, nosotros también podemos repararnos? Podemos ser dos mecánicos en esta historia, cada uno aportando algo diferente. Luis, por primera vez, pareció contemplar la posibilidad. Su mirada se llenó de incertidumbre, pero también de un sutil rayo de esperanza. Sin embargo, mientras ambos se enfrentaban a un nuevo camino, un sonido proveniente de la parte trasera del taller rompió la tensión. La puerta de entrada que había permanecido cerrada se abrió de golpe, anunciando una figura desconocida. Manuel sintió que el aire era irrespirable. Su corazón latía con una energía renovada, pero también con miedo. ¿Qué nueva complicación traía el intruso? La historia apenas comenzaba a desvelarse y en el fondo Manuel supo que estaba a punto de enfrentarse a su mayor reto, uno que ni él ni Luis habían preparado. Manuel contuvo el aliento mientras la figura se acercaba. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanillas del taller, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de cemento.
La tensión se hacía palpable, como un elástico que se retorcía al borde de romperse. ¿Quién era este intruso y por qué había llegado justo en el momento culminante de su conversación? «¿Qué haces aquí?», preguntó Luis, su tono defensivo resonando por toda la habitación. La alarma en su voz hizo que Manuel sintiera una punzada de preocupación. Si Luis estaba tan intimidado, tal vez había más en esta visita de lo que parecía. El extraño, un hombre mayor con una chaqueta de cuero desgastada, se detuvo frente a ellos. Su mirada era penetrante, cargada de historias que apenas estaban por descubrirse. «Vine a hablar sobre el Ferrari», dijo con una voz grave, en la que cada palabra parecía tener un peso considerable. Manuel se intercambió miradas con Luis, que ahora reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. La llegada de este hombre era como una tormenta repentina que lijaba suavemente la pintura de su renovada esperanza. «¿A qué te refieres?», cuestionó, el corazón latiendo en su pecho sin detenerse. «Sé lo que significa ese coche para ambos, y no solo porque pertenezca a tu padre», respondió el intruso, tomando un paso adelante. «Ese Ferrari esconde un secreto que podría cambiar todo lo que creen saber de su familia». Curioso y cauto, Manuel se acercó un poco más. «¿Qué tipo de secreto?». El hombre hizo una pausa, como si repasara las palabras en su mente antes de dejar escapar una verdad arriesgada. Su padre, antes de fallecer, tuvo una conexión con ese Ferrari. No solo como un padre que pasaba tiempo con sus hijos, sino como alguien que dejó un legado que va más allá de la mecánica. La revelación lanzó un eco estruendoso en la conciencia de Manuel. ¿Qué podría haber hecho su padre que nunca les había contado? La idea misma de un legado oculto despertó en él un torrente de emociones. Sorpresa, miedo y la chispa de una posibilidad que no había imaginado. Luis se cruzó de brazos, claramente escéptico y desconfiado. «Y según tú, ¿por qué deberíamos creerte? ¿Qué pruebas tienes?». El hombre sonrió con una mezcla de comprensión y desafío. A veces, la verdad se encuentra en las historias que no se cuentan. Si realmente quieren restaurar ese coche y lo que representa, deberán estar preparados para enfrentarse a lo que se esconde detrás de su capó. Mientras esas palabras pesaban en el aire, Manuel se sintió abrumado por la necesidad de saber más. Pero también supo que estaban entrando en un territorio desconocido, un laberinto de secretos familiares que podría desestabilizar todo lo que creían. La figura en la puerta del taller era la llave hacia un misterio enterrado, uno que en su interior sabía que podría cambiar el curso no solo de su relación con Luis, sino también su comprensión de su propia historia. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Manuel, su voz resonando con una decisión que brotaba desde los cimientos de su deseo de unión. «Primero, deben enfrentarse a sus propios miedos, a la rivalidad, a lo que los ha mantenido separados. Solo así podrían descubrir la verdad», respondió el hombre, mientras la sombra de su figura parecía crecer en el espacio aéreo entre ellos. Luis, aún escéptico, parpadeó, como si por primera vez considerara el impacto que podría tener esa verdad sobre ellos. Una verdad que podría reescribir la narrativa de sus vidas, transformando el legado del Ferrari en un puente entre ellos. Manuel supo al instante que el camino que tenían por delante sería difícil, pero la posibilidad de redención, de no solo restaurar un auto, sino también de reconstruir sus vidas, lo empujó hacia adelante. La historia de su padre aún no estaba cerrada, y con ella la de ellos tampoco. Con una determinación renovada, Manuel mantuvo la vista fija en el hombre. La revelación de su historia comenzaba a desglosarse, y la pregunta se formó de inmediato en su mente. ¿Qué secretos estaban dispuestos a desenterrar para alcanzar un futuro más unido? La noche se asentó lentamente sobre el taller, tiñendo los alrededores de una oscuridad inquietante. Manuel se sintió como un náufrago en un mar de incógnitas.
cada ola de revelaciones empujándolo hacia la orilla de una verdad que aún no podía visualizar. La mirada fija del hombre era una brújula y él sabía que debía seguir esa dirección, aunque aún no entendía completamente lo que aguardaba al final del camino. ¿A qué miedos te refieres?, inquirió, buscando algo de claridad en medio del caos. Cada uno de ustedes guarda un peso que jamás han expresado, respondió el intruso, hilando las palabras con una serenidad intimidante. Luis tiene su rencor, y tú, Manuel, has cargado con la sombra de una figura paterna que creías conocer. Pero la verdad puede ser liberadora. Para descubrirla, deben reducir esa distancia entre ustedes. El eco de su voz resonó en la mente de Manuel. La atmósfera contenía un aire denso de resentimiento, una tensión palpable que había crecido con los años. Luis, el hermano menor, siempre había sido visto como un competidor y un rival, pero también como un aliado que estuvo al lado de Manuel durante las pruebas más duras. Ahora se sentía como si una grieta se abriera entre ellos, profundizando el abismo de sus corazones. ¿Podrían superar esto? Luis, con el rostro surcado por la duda, rompió el silencio. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué sabes tú de nosotros? El hombre se acercó un paso más, su presencia llenando el espacio como una sombra cargada de historias. Soy simplemente un mediador, pero sé que el Ferrari fue un símbolo de unión, una máquina de sueños hecha por un hombre que quería que sus hijos entendieran la importancia del legado familiar. Esto no se trata solo de un coche, sino de la oportunidad de reconciliar sus diferencias. Manuel sintió una punzada en el pecho. La idea de transformar un símbolo de división en uno de unión le daba un nuevo sentido a su vida. No se trataba únicamente de la restauración del Ferrari, sino de restaurar la relación con su hermano. Necesitamos un plan, dijo Manuel, su mente ya empezando a girar en busca de estrategias. Debemos aprender a comunicarnos, a hablar de lo que hemos guardado, a enfrentar lo que nos ha separado. El intruso asintió, y una chispa de aprobación brilló en sus ojos oscuros. Comiencen a desmantelar ese coche. No solo será un ejercicio físico, cada pieza que toquen debe ir acompañada de un diálogo. Cuestionen la historia que han compartido, cuál fue su carga y qué pudieron cambiar si hubieran colaborado en lugar de dividirse. Manuel giró hacia Luis, aunque la lucha interna era visible en su expresión. Si estamos dispuestos a hacer este trabajo, debemos comprometernos. No creceremos si seguimos en el mismo camino. La conversación giró hacia los desafíos que enfrentarían. Había mucho que desenterrar, pero la madurez los llamaba hacia adelante. Al trabajar juntos, cada tornillo y cada parte robada podrían convertirse en un episodio de su propia historia. Un capítulo donde el perdón se estableciera como el motor que impulsaría hacia un futuro más esperanzador. Mientras decidían el primer paso hacia la restauración, un nuevo zumbido comenzó en el taller. La realidad de lo que venía a continuación empezaba a nublar el aire. El legado del Ferrari iba a redefinir su relación, pero el peso de su historia aún gravitaría sobre ellos. Manuel, ¿qué hay de aquel secreto que mencionaste? Lo que sea que papá sabía, podría ser la clave para todo esto, dijo Luis, su tono resaltando una mezcla de interés y temor. Poco a poco, la comprensión de que estaban al borde de una revelación monumental se instaló en el corazón de Manuel. Cada palabra, cada momento, prometía iniciar un viaje hacia lo desconocido. Con la determinación renovada y las manos listas para trabajar, se dieron cuenta de que se acercaban a un punto de inflexión que cambiaría, para siempre, la forma en que miraban su historia familiar. El silencio se intensificó antes de que Manuel pronunciara las palabras que cambiarían su camino una vez más. ¿Qué habrías hecho tú si te dijeran que lo que descubrías hoy podría cambiar tu vida para siempre?
La luz del taller iluminaba tenuemente los rostros de Manuel y Luis, quienes se miraban como si el peso de los años de desconfianza se materializara entre ellos. Manuel respiró hondo, sintiendo el tic-tac de su corazón resonar con cada latido. Sabía que no podía postergar la verdad. Era el momento de abrir aquel libro familiar que había estado cerrado por demasiado tiempo. Siempre pensé que el Ferrari era solo un coche, un simple legado que papá quería que restauráramos. Pero, ¿y si su verdadero significado va más allá de lo material? ¿Y si encierra un secreto que cambiará nuestra mirada no solo sobre el coche, sino sobre nosotros mismos? Luis frunció el ceño. ¿Cómo un coche puede tener toda esa carga? A pesar de su escepticismo, había en su voz un indicio de curiosidad. La reacción de su hermano encendió en Manuel una chispa de esperanza. Quizás estaban más cerca de la reconciliación de lo que pensaba. «Dejemos que las piezas hablen», dijo Manuel. «Vamos a desmantelarlo, a examinar cada componente. Quizás nos ayude a comprender lo que realmente representó para papá. Necesitamos ser honestos y abrirnos, aunque eso signifique enfrentar más de lo que hemos guardado». El acuerdo mutuo era un pacto silencioso que comenzaba a deshacer nudos viejos. Desde que eran niños habían compartido muchas cosas, pero el Ferrari siempre había sido el elefante en la habitación. Manuel sintió que tenían que ir más allá de la superficie de la restauración. Necesitaban entender el legado emocional detrás de ese símbolo. Comenzaron a trabajar en el coche. Luis tomó el destornillador mientras Manuel se encargaba de quitar las cubiertas del motor. A medida que cada pieza se desprendía, surgían recuerdos familiares, las risas de sus viejas aventuras, los gritos en los momentos de ira y la complicidad en las noches a solas, todo lo que habían compartido, envuelto en el polvo del tiempo. «¿Te acuerdas de aquella vez que papá nos llevó a la montaña con el Ferrari?», comentó Luis, su voz entrecortada por la tensión. «Fue uno de los pocos momentos en los que estábamos juntos, sin pelear». «Sí, me acuerdo», respondió Manuel, comprendiendo que esos recuerdos compartidos eran lo que debían rescatar antes que cualquier tornillo o pieza de metal. Pero siempre hubo algo más, algo que él nunca dijo. Luis lo miró, percibiendo la profundidad del instante. Ambos sabían que lo que tenían que desmantelar no solo era el coche, sino los obstáculos que habían construido entre ellos. Cada palabra que intercambiaban, cada fragmento de la historia que revelaban, era una oportunidad para reconstruirse. «Quizás papá tenía miedo de que supiéramos la verdad», sugirió Luis, con una voz apenas audible. «Miedo a cómo reaccionaríamos». El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de verdades no dichas. Manuel tomó una respiración deliberada. «Ese miedo puede haber sido el mismo que nos ha mantenido a distancia. La única forma de liberarnos de él es enfrentarlo. Si hay algo oculto en nuestra historia familiar, debemos descubrirlo juntos». Luis asintió, y de repente la oscuridad del taller sintió menos agobiante. A medida que trabajaban, la autenticidad comenzaba a abrirse paso. Eran dos hombres en busca de respuestas, y el Ferrari era su atajo. Mientras continuaban, un extraño ruido resonó en el fondo del taller, como si un secreto dormido estuviera a punto de despertarse. Manuel se congeló al notar una caja polvorienta en la esquina. «Luis, ven aquí. Creo que he encontrado algo». La urgencia en su voz hizo que Luis se acercara rápidamente. La tensión aumentó. Manuel levantó la tapa y el polvo voló, revelando una colección de cartas amarillentas. La piel se le erizó. Eran cartas de su padre, y no cualquier correspondencia. Eran relatos sobre el Ferrari, y tal vez de su vida. «Esto podría ser lo que necesitamos», murmuró Manuel, el palpitar en su pecho resurgiendo con fuerza. «¿Qué pueden decir que no sepamos ya?», preguntó Luis, pero su mirada
denotaba intriga. Puede que descubramos que la verdad es más compleja de lo que imaginamos. El impacto de sus palabras resonó entre ellos, dejando una inquietud palpable. Mientras sacaban las cartas, la revelación de su contenido prometía cambiar todo. ¿Qué secretos escondía su padre que ahora podían finalmente abordar, rodando el coche y la historia de su vida juntos hacia un nuevo destino? El ambiente en el taller se tornó tenso al abrir las cartas. Manuel sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Se dio cuenta de que cada carta estaba escrita con una caligrafía firme, temblorosa por momentos, y anticipaba que contenían más que simples palabras. Tenían la capacidad de reconstruir fragmentos de su historia familiar. «Vamos a leerlas», propuso Manuel, sintiendo que tantas verdades podrían estar escondidas detrás de esas páginas. Luis se posicionó al lado de su hermano, compartiendo toda la vulnerabilidad del momento. No era solo la curiosidad por lo que sus padres habían vivido, sino la necesidad de confrontar los silencios que habían llenado su relación durante años. La primera carta hablaba sobre los días en que su padre compró el Ferrari, describiendo la alegría y el orgullo que sentía. Leía con atención cómo ese automóvil representaba más que un objeto. Era un símbolo de libertad y ambición. Las palabras de su padre lo llevaron a recordar aquellos instantes de fascinación que sentía al lado del coche. El motor rugiendo como un canto de esperanza. Él estaba emocionado, murmuró Luis, su voz revelando ese pequeño niño que todavía anhelaba la aprobación paterna. Pero de pronto, una sombra cruzó su mirada. Pero después, ¿qué pasó? Manuel continuó leyendo y encontró pasajes que se tornaban oscuros, donde su padre mencionaba la presión de ser un buen modelo a seguir. La angustia de no estar a la altura de las expectativas se tornó evidente entre las líneas. Manuel sintió que el dolor que había experimentado su padre también era el que él y Luis habían llevado de manera silenciosa. ¿Y si eso es lo que nos ha afectado a nosotros?, cuestionó Manuel, ahora ofreciendo una reflexión que se sentía realmente interna. Esos temores, esas expectativas, nos han mantenido separados. Papá nunca se lo dijo a nadie. ¿Acaso no lo hicimos nosotros también? Luis se quedó en silencio, cavilando sobre el nuevo entendimiento que brotaba entre ellos. Los obstáculos que los habían dividido no solo eran de su propia creación, sino que también eran herencias de las cargas que su padre había llevado. Pasaron a la siguiente carta, donde se mencionaba un accidente y cómo eso afectó la relación de su padre con el Ferrari. Pasó de ser un símbolo de orgullo a un recordatorio de su fracaso, reflexionó Manuel. Algo en su interior comenzó a hacer clic. Ese fracaso no era solo sobre el automóvil, sino sobre los desafíos que cualquier ser humano enfrenta, y cómo ellos también estaban dejando que sus propios fracasos definieran la distancia entre ellos. Esa es nuestra oportunidad, dijo Manuel, sintiendo la pasión crecer dentro de él. Si desmantelamos estas cartas, lo que dicen sobre papá, quizá también podamos destapar las cosas que nos han mantenido separados. Luis asintió lentamente, comenzando a comprender que la restauración del Ferrari iba más allá del coche. Era un proceso de restauración personal, de sanar sus viejas heridas a través de la comprensión de la lucha de su padre. Al abrir la última carta, sus corazones latían con fuerza. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento y deseo de reconciliación. «Nunca quise que mi legado fuera un peso para ustedes», decía, y Manuel sintió que el aire se detenía. Quería que fuera una fuente de inspiración. El nudo en su estómago se aflojó. La conversación que estaban sosteniendo con las letras de su padre los unía, y su significado se amplificaba en esa atmósfera de revelación. «Esto puede cambiarlo todo», dijo Luis, su voz entrecortada por la emoción.
Manuel sabía que estaban al borde de un descubrimiento que podría romper una cadena de resentimiento y malentendidos. Sí, pero descubramos cómo podemos cambiarlo, sugirió Manuel mirándolo a los ojos. La verdadera restauración empieza con nosotros. Con la decisión de repararse a sí mismos como hermanos, comprendieron que el camino seguiría siendo complicado, pero ahora tenían una dirección. Se miraron con determinación. Un pacto tácito se formaba entre ellos. Sin embargo, en el instante en que pensaron que podían seguir adelante, hubo un tono de alerta. Luis miró hacia la esquina del taller. «Manuel, hay algo más detrás de esa caja. Si nuestro padre estaba hablando de un legado secreto, quizás no era solo este coche». Manuel sintió que había más que desear y explorar. ¿Qué más había escondido su padre? La pregunta estuvo fuera de su boca antes de que pudiera pensar en las repercusiones. Sin pensarlo, se acercó rápidamente hacia donde Luis había indicado. «Vamos a averiguarlo», dijo, y el taller, que antes se sentía como un lugar de recogimiento, ahora parecía un laberinto lleno de posibilidades y revelaciones que los esperaban. Mientras abrían la nueva caja que se destacaba entre lo habitual, el eco de su historia resonaba poderosamente a su alrededor, anunciando que lo que estaba por descubrirse podría alterar sus vidas de formas que ni siquiera podían imaginar. Manuel y Luis se miraron con expectación, un brillo renovado en sus ojos mientras la caja se abría. El polvo se disolvió en el aire, y entre papeles arrugados y viejas herramientas, un objeto brillante hizo su aparición. Una pequeña medalla grabada con el emblema del Ferrari, acompañada de una carta amarillenta más. La curiosidad reemplazó la ansiedad que había dominado el ambiente. Con manos temblorosas, Manuel tomó la medalla y la examinó. El símbolo resonaba con su historia, pero más importante aún, la carta que la acompañaba prometía conexiones olvidadas. Sin perder un instante, comenzaron a leerla juntos, cada palabra atrayéndolos más hacia la esencia de lo que significaba ser parte de esa familia. La carta revelaba que durante años su padre había sido un mecánico respetado en el barrio, y no solo una figura para ser admirada, sino alguien que había coronado su vida de sacrificios desmedidos por los sueños de sus hijos. La medalla representaba un reconocimiento que había recibido en una de las competencias más importantes, un símbolo de prometedora gloria que había sido dejada de lado por su preferencia de priorizar el bienestar familiar. Manuel miró a Luis, su corazón latiendo acelerado con la revelación. Esto significa que papá nunca dejó de pelear por sus sueños, incluso cuando eso significaba ceder ante nuestras necesidades. Luis, a su lado, parecía procesar esta nueva línea de pensamiento, el peso de las expectativas familiares comenzando a despejarse de sus hombros. «Él se preocupaba por nosotros», murmuró Luis, su voz teñida de redescubrimiento. «Solo que nunca supimos cómo trabajar con sus decisiones, y eso nos separó, nos llenó de rencores y malentendidos». Ambos sonrieron, entendiendo que aunque habían pasado por momentos difíciles, el legado de su padre era un recordatorio de lo que realmente importaba, la pasión de un hombre por lo que amaba. A medida que se adentraban más en la carta, descubrieron la verdadera razón detrás de la reputación que llevaba su padre. Él había sido mentor de muchos en la comunidad, lo que lo había llevado a crear un espacio motivador para jóvenes que soñaban con ser mecánicos. Pero la presión de lo que había construido, la ambición mal comprendida, había hecho que se apartara de sus propios sueños. «Quizás este coche no solo es un legado de lo que fue mi vida, sino una invitación a revivir lo que podría haber sido», continuó Manuel, sintiendo la conexión con su padre fluir a través de él. Con cada palabra que leían, comprendían que la restauración del coche no solo implicaba revivir piezas viejas, sino también recuperar su propia historia. Con el tiempo, se dieron cuenta de que su padre
Había intentado dejarles una lección, que los legados son, de hecho, oportunidades para aprender y crecer, no solo recuerdos que se arrastran en la memoria. Las riendas de sus vidas individuales no debían ser atadas a las expectativas ajenas, sino que podían ser guiadas por su propia pasión, inspirados por el amor de un padre. Con renovada energía, ambos se levantaron y se dispusieron a finalizar los trabajos en el Ferrari, su sentido de colaboración fortaleciéndose. Manuel y Luis sabían que la restauración del coche ahora significaba mucho más que competir. Simbolizaba restaurar su unión como hermanos. Cada tornillo que colocaban y cada ajuste que hacían hablaba del compromiso que estaban haciendo el uno hacia el otro, dejar de lado el rencor y las dudas y abrir la puerta a un futuro compartido. El día de la competición llegó y el taller se transformó en un bastión de emoción. Con el Ferrari brillante frente a ellos, Manuel y Luis se abrazaron, sintiendo que el verdadero triunfo había ocurrido antes de que comenzaran las carreras. Habían encontrado el camino hacia su propia reconciliación, y eso era el verdadero legado. Durante la carrera, el rugido del motor resonó en sus oídos, pero lo más significativo era el sentimiento de haber superado una historia de dolor. Paseaban risas llenas de complicidad, contrastando el eco de sus viejos conflictos con la melodía de su renovada fraternidad. En medio del tumulto de la competición, ambos entendieron que el verdadero viaje era hacia adentro, hacia una relación menos fragmentada y más sólida. Al final de la carrera, a pesar de los giros y las vueltas, prevaleció un sentido de alegría. La medalla en el coche brillaba con la luz del sol, recordándoles que se habían redimido. En ese momento, además de un reconocimiento en la pista, sentían la satisfacción de haber restaurado no solo un coche, sino su vínculo familiar. Con el corazón ligero y llenos de agradecimiento por compartir este viaje, ambos supieron que habían conquistado sus mayores temores. Regresar al taller no solo significaba trabajar sobre un automóvil, sino sobre ellos mismos. Fue así que la historia del Ferrari no terminó en una mera victoria sobre una pista. Se convirtió en el canto de una relación renovada, donde el legado familiar floreció con cada nuevo aprendizaje. No esperen ni un segundo más para compartir esta emotiva conclusión con sus amigos, que también deben saber que la verdadera victoria en la vida se construye desde el amor y la comprensión. Suscríbanse inmediatamente al canal para seguir disfrutando de historias que inspiran a crecer. Dejen un me gusta ahora y comenten sus pensamientos sobre este cierre impactante. Este es el momento de demostrar su apoyo y no se pierdan las próximas historias llenas de emoción. Compartan con al menos 5 amigos que necesitan ver este hermoso recorrido.